La psicología es una de las ciencias más complicadas, ya que esta es la encargada de estudiar procesos mentales y comportamientos del ser humano, e incluso otras especies, por lo que a lo largo de los años, personas que se han dedicado a la investigación psicológica han realizado diversos experimentos en los que algunas veces sus métodos tienen poca ética o estos llegan a ser demasiado crueles, por lo que a pesar de arrojar buenos resultados, en algunas ocasiones, estos han sido considerados por la opinión pública como poco éticos. Sin embargo, estos pueden resultar muy interesantes y a la vez algo inquietantes. Hoy les traigo 7 inquietantes experimentos psicológicos. En 1901, Iván Pavlov realizó un experimento con perros, en el que este notó que momentos antes de alimentarlos, estos empezaban a salivar, por lo que empezó a hacer sonar una campana cada vez que los alimentaba, con lo que poco a poco los perros empezaron a asociar el sonido de la campana con el de la comida, y así cada vez que se escuchaba una campana, estos empezaban a salivar, incluso si aún no se iban a alimentar a estos. A esta reacción se le llamó como condicionamiento clásico, el cual se basa en un aprendizaje asociado tal como el que aprendieron los perros con la campana. Así fue como en 1920 John Watson, basado en este experimento, decidió llevar a cabo este condicionamiento clásico aplicándolo en un bebé de 9 meses llamado Albert. En este experimento se hizo que Albert se encariñara con una rata de color blanco, y cuando esto pasó, Watson comenzó a generar sonidos muy fuertes generados con un martillo metálico cada vez que la rata estaba en presencia del pequeño Albert, haciendo que desarrollara miedo al roedor, así como a varios animales u objetos peludos, razón por la que el experimento fue considerado muy poco ético e inmoral. Uno de los experimentos considerado como poco ético en cuanto al maltrato animal fue el realizado por Martin Seligman, quien realizó estudios con el fin de entender mejor la indefensión aprendida. En 1964, Seligman utilizó varios perros como sujetos de experimento, en el que primeramente colocaba a un perro en un lado de una caja que estaba dividida en dos partes por una barrera baja. Luego les administraba una descarga, lo que hacía que el perro tratara de evitarla saltando por encima de la barrera hacia la otra mitad. Este grupo de perros aprendieron rápidamente para evitar los shocks eléctricos. Por otro lado, un segundo grupo de perros eran amarrados en ese mismo lado de la caja y se les aplicó la misma descarga, la cual al estar amarrados era imposible de evitar. Sin embargo, cuando a estos se les desamarró, este grupo de perros no hacía el intento de saltar la barrera, solo lloraban, como si en realidad no pudieran evitar las descargas. El experimento de la cueva de los ladrones fue aplicado en 1954 por Muzaffer Sherif, en el que se llevó a un par de grupos de niños a un campamento, sin que supieran que iban a ser monitoreados. Dicho experimento se llevó a cabo en 3 fases. Durante la primera se ubicó a ambos grupos en lugares estratégicos, para que ni uno ni otro supieran de su existencia, donde solo se les hizo hacer actividades entre ellos creando un ambiente de armonía. Después de esto se llegó a la segunda fase, donde se dio a conocer la existencia de que había otro grupo, para posteriormente hacerles participar en varias competencias, en las que se fue creando un conflicto entre grupos, donde los niños claramente empezaron a tener roces entre ellos. Aquí fue donde empezaron la tercera fase, la cual tiene como objetivo la unificación, por lo que a ambos grupos se les hizo trabajar como uno solo, frente a situaciones problemáticas tal como la escasez de agua, donde entre ambos tenían que llegar a la solución. En esta última fase, al hacerlos trabajar juntos, se les hizo que olvidaran las diferencias y al término del campamento prácticamente las riñas habían desaparecido. Aunque el experimento parece simple e inofensivo, ha sido considerado poco ético, ya que Sherif utilizó el engaño al no tener consentimiento de los participantes o en este caso de los padres. En el año de 1968, una joven llamada Kitty Genovese fue asesinada delante de varias personas sin que nadie lo impidiera, algo que causó mucho interés en los psicólogos John Darley y Pip Latany, quienes investigaban sobre el efecto del espectador, estudiando las reacciones de estos ante los crímenes. Estos hombres realizaron un estudio en la Universidad de Columbia en el que presentaban a un participante una encuesta y lo dejaban solo en una habitación para que pudiera contestarla, y al dejarlo después de unos minutos filtraban humo inofensivo dentro de la habitación.
Este estudio mostró que el participante que estaba solo fue mucho más rápido en reportar el humo, a diferencia de los participantes que tenían la misma experiencia pero que estaban en grupo. Posteriormente, Darley y Latany realizaron otro experimento en el que se dejó distintos sujetos en un cuarto y se les decía que podían comunicarse con otros sujetos a través de un intercomunicador, aunque en realidad solo se estaba escuchando una grabación de radio, y se les dijo que su micrófono estaría apagado hasta que fuera su turno de hablar. Durante la grabación, uno de los sujetos finge repentinamente estar teniendo un ataque. El estudio demostró que el tiempo que se tardaban en avisar al investigador variaba inversamente con el respecto al número de sujetos. En algunos casos nunca se llegaba a avisar al investigador de esta situación. En 1961, Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, realizó un experimento con el fin de entender mejor por qué tanta gente participó en actos tan crueles ocurridos en el Holocausto nazi, teorizando que las personas generalmente obedecen a las figuras de autoridad. En este experimento, primeramente se le hizo creer a los participantes que se trataba de una historia de memoria, en el que en cada ensayo había un par de individuos a los que se les daba un papel, uno de maestro y otro de alumno. Sin embargo, uno de los dos participantes era un actor, por lo que solamente había un participante verdadero, mismo al que siempre se le daba el papel de maestro. Ambos eran colocados en habitaciones separadas, en donde al maestro se le dio la instrucción de pulsar un botón cada vez que el alumno tuviera una respuesta errónea. Este botón hacía que el alumno recibiera una descarga eléctrica, y conforme más se equivocaba, más fuerte era dicha descarga. Es ahí donde el actor empezaba a hacer su trabajo, donde fingió quejarse más y más a medida de que el estudio avanzaba hasta llegar a gritar del supuesto dolor. Con este experimento, Milgram confirmó su teoría, concluyendo que la mayoría de los participantes cumplieron las órdenes, a pesar del evidente sufrimiento del aprendiz. En el año de 1939, Wendell Johnson realizó un experimento con el fin de llegar a la causa del tartamudeo. Para este experimento, seleccionó a 22 niños huérfanos entre 5 y 15 años de edad. Dentro de estos niños, había 10 que tenían problemas de lenguaje, y estos fueron siempre tratados de manera positiva, ayudándolos con sus avances al hablar, mientras que por otro lado, a los otros 12 niños, sin este problema, se les trató de manera negativa, donde se les hacía ver continuamente cada error que tenían, y los profesores les decían que estos eran tartamudos, con el fin de convencerlos de que en realidad lo eran. Wendell creyó que con este tipo de tratos los niños empezarían a tartamudear, aunque ninguno de ellos llegó a desarrollar tartamudez. Sin embargo, al ser maltratados, estos desarrollaron trastornos de ansiedad y baja autoestima. Sin duda, este ha sido uno de los experimentos más crueles, el cual fue secreto por varias décadas debido a su falta de ética. El experimento de la prisión de Stanford fue realizado en la Universidad de Stanford por Philip Zimbardo, quien tenía el objetivo de observar la conducta de un grupo dándoles roles de una prisión. En ese experimento participaron voluntariamente 24 estudiantes totalmente sanos mentalmente, a quienes se les pagaría $15 al día. A estos estudiantes se les asignó un rol aleatorio entre guardia y presos, siendo mitad y mitad. Después se introdujo a estos en el sótano de la universidad, donde se creó una prisión improvisada para darle más realismo. Posteriormente, a los presos se les dio una explicación generalizada del concepto de estar en la prisión, mientras que a los guardias se les dio instrucciones vagas de que nunca debían ser violentos con los prisioneros, pero debían mantener el orden. Transcurrido el primer día, todo fue muy tranquilo, pero en los días siguientes los presos se rebelaron con barricadas en sus celdas, haciendo caso omiso de los guardias, lo que sorprendió a estos, por lo que optaron por empezar a castigar a los presos rebeldes, empezando con flexiones, seguido de confinamientos solitarios hasta llegar a la humillación pública. Después de tan solo unos días, la actitud de los presos se había vuelto sádica y los reclusos mostraban signos de depresión y estrés, por lo que primeramente 12 alumnos asignados a ser presos abandonaron el experimento, el cual estaba pensado para durar un par de semanas, pero este fue suspendido definitivamente, ya que la esposa de Zimbardo consideraba que era demasiado lo que les estaba haciendo pasar, siendo más que evidente que el experimento se había salido de control. Así como estos, se han hecho aún más experimentos que han sido considerados poco éticos, pero en ocasiones han tenido los resultados esperados de su estudio, aunque en esta ocasión solo hice un resumen de los que fueron estos y sus resultados, pero tengo planeado hacer un video a detalle de cada uno de ellos, tal como anteriormente hablé del experimento de racismo de la maestra Jane Elliott, caso que no agregué a esta lista por la misma razón, pero me gustaría pedirle su opinión. ¿Cuál de estos experimentos les gustaría conocer más a detalle primero? Dejen su respuesta en la caja de comentarios.
Y bueno, mis queridos curiosos, hasta aquí el video. Si les gustó, es de gran ayuda que le den like y compartir. Sígueme en mis redes sociales. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Solo debes dar clic o tocar el logo del canal. Y recuerda, la curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo. Hasta pronto.